Buenas noches, amigos. Bienvenidos. Esto es Situación de Crisis. Episodio especial, mapa de guerra. Cepeda cruzó la línea, amigos. Desobediencia civil contra el tigre, el presidente electo. La derrota convertida en amenaza, amigos. Cuando el derrotado quiere ponerle condiciones al ganador. Así es. Bienvenidos, amigos. Esto es Situación de Crisis, episodio especial. Dedicado a los últimos acontecimientos, lo último acontecido. El derrotado quiere ponerle condiciones al ganador, amigos. Así es. Cepeda cruzó la línea. Este es un episodio especial, urgente. El senador Iván Cepeda llama a la desobediencia civil. Contradictorio. Días atrás había reconocido la derrota y había reconocido como presidente a Abelardo de la Espriella. Ahora, sin sorpresa para algunos de nosotros, e inadvertido para otros, ingenuos quienes se sorprendan, el senador Cepeda hoy continúa con sus estratagemas jurídicas, con sus leguleyadas. Hoy vamos a hacer un episodio distinto, amigos, urgente, frontal. Así es. No vamos a hablar de drones, por lo menos no en este episodio, de drones en el Catatumbo, ni de explosivos en la troncal o en las troncales, ni de zonas de ubicación temporal. Tampoco vamos a hablar de cartas del clan del Golfo, que ya se les ha pedido que no escriban más. Hoy vamos a hablar de otra forma de presión sobre el país. Óigase bien. Otra forma de presión sobre el país. La presión política de quien perdió una elección y ahora intenta condicionar el reconocimiento del presidente electo. Gravísimo, mis amigos. Urgente este episodio. Iván Cepeda acaba de cruzar una línea muy delicada. Y hay que decirlo de frente, sin rodeos, sin miedo. Y sin disfrazar la gravedad del hecho, mis amigos. En una democracia, el derrotado no le pone condiciones al ganador para reconocer su autoridad. Mucho cuidado. Puede hacer oposición, sí. Puede demandar, sí. Puede ir a las cortes, sí. Puede convocar debates, sí. Puede movilizar pacíficamente sus votantes, sí. Puede exigir transparencia. También se le exige transparencia a él, sí. Puede cuestionar, vigilar, denunciar, incomodar, interpelar. Hacer control político con toda la fuerza política que quiera. Eso es democracia. Pero lo que no puede hacer, mis amigos, sin asumir una responsabilidad histórica enorme, es poner sobre la mesa la idea de que no reconocerá la autoridad del presidente electo si ese presidente electo no obedece sus exigencias. Una locura. Eso ya no es oposición. Eso es una especie de desconocimiento condicionado, antidemocrático.
escondido, como veremos ahora, en una fachada de colores claros, transparentes, con lenguaje suave, pero con un propósito maléfico, amigos, antidemocrático. Eso ya no es control político, es una tentativa de chantaje institucional. Ya no es una defensa de la democracia, senador Cepeda. Es convertir la derrota en una bomba de legitimidad con un discurso trasnochado. Y lo más grave es el momento, amigos. Colombia viene de una elección cerrada, una elección intensa, una elección que dejó heridas abiertas para algunos, pero muchas dudas sobre el voto fusil, sobre el voto en la sombra. Como quiera que sea, el Consejo Nacional Electoral certificó el resultado. Los organismos internacionales y las distintas naciones han reconocido al presidente electo, el doctor Abelardo Gabriel de la Espriella. Iván Cepeda reconoció la derrota, lo decíamos, y pocos días después de unos y otros lloriqueos, vuelve con una tesis que intenta sembrar duda sobre la posesión, sobre la autoridad y sobre la legitimidad del presidente electo. Eso, mis amigos, es extremadamente grave. Es muy grave porque mientras los grupos armados miden al nuevo gobierno con drones, explosivos, cartas, emisoras clandestinas, como veremos en el próximo episodio del mapa de guerra, con control territorial, mientras todo eso ocurre, Cepeda intenta medir al nuevo gobierno, al gobierno entrante, que aún no se instala, desde otro flanco, desde la calle, desde el brazo político, desde la narrativa de la ilegitimidad, desde una supuesta desobediencia civil pacífica. Amigos, hoy vamos a decirlo con toda claridad: Colombia necesita oposición seria, no desconocimiento disfrazado de falsa virtud, de falsa moral. Que haya control político, pero no un berrinche estratégico peligroso, inflamable, que puede servir de combustible para los grupos armados, para las células terroristas urbanas, para todo aquello contra lo que hay que luchar en Colombia, todos, al unísono, sin distingo de ideas. Así que Colombia necesita es democracia y no que el líder de la oposición instale la idea peligrosa de que quien pierde puede decidir si reconoce o no al presidente que ganó. Es lo más antidemocrático. Hoy, amigos, y como es obvio, defendemos al tigre. Pero más que eso, defendemos la regla democrática que lo llevó a la presidencia y el mismo sistema que llevó a Cepeda a la Cámara, el Senado, el mismo sistema que llevó a Petro al Consejo Municipal, a la Cámara, al Senado, a la Alcaldía Mayor, a la Presidencia de la República, el mismo sistema. Así que, mis amigos, bienvenidos. Esto es Situación de Crisis. Suscríbase, por favor. Canal Independiente, apóyenos. Vamos entonces a el primer acto. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Pero antes de eso, un recordatorio, amigos. Fíjese en este recordatorio.
Hay muchas cosas que explicar, amigos, que en la época en que vivimos no se le pueden escapar ya a nadie, no se le escapan mucho menos a la inteligencia artificial. No estamos en los años 70, en los años 80, en los 90, ni siquiera en el 2000. Estamos en el 2026, pero en estos 26 años, en estos ya pasados 3 lustros del siglo XXI, tenemos la gran revolución digital, la gran revolución tecnológica, amigos, la mayor de todos los tiempos, con cambio de paradigma. Es la inteligencia artificial, direccionada y aplicada por expertos, por quienes somos expertos en investigación. Pues bien, da resultados y hay preguntas sobre la mesa. Hay sombras, hay votos en la sombra. Muy bien. Vamos entonces a escuchar a uno de los líderes de la oposición. No se sabe entonces si hay un líder, 2 líderes, varios líderes. Si es el saliente Gustavo Petro, si es el senador electo Iván Cepeda. Asumamos, como Cepeda se presenta ahora, el líder es él, y como naturalmente debería ser. Escuchémoslo. Comunicadoras presentes, hemos calificado este anuncio de trascendental, puesto que fija la posición que vamos a asumir de cara a hechos muy graves que han venido aconteciendo. Los hechos muy graves son los votos en la sombra. Los hechos muy graves son los 1.700, más de 1.700 niños, niñas y adolescentes reclutados por los grupos armados el año pasado. Los más de 51 casos que se presentan ya entre enero y mayo en el país del reclutamiento forzado de los grupos armados, entre esos las disidencias de Calarcá, el Clan del Golfo con el que negocia el saliente gobierno, y muchísimas cosas más graves en el país que los vericuetos jurídicos. Veamos. El título de esta declaración es Anuncio de desobediencia civil ante violación de nuestra dignidad nacional. Bueno, estamos todos concentrados en la selección Colombia de fútbol. Toda nuestra dignidad está puesta allí en el seleccionado, mostrando la gallardía, la ardentía y la verdadera dignidad del pueblo colombiano, y no las construcciones un poco de otro tiempo, de otra época, antiimperialistas, imperialistas. En el discurso empobrecedor, veamos. Primero, como es de su conocimiento y como es de conocimiento público, Abelardo de la Espriella tiene ciudadanía estadounidense. Tantos problemas que hay en Colombia, amigos. El reclutamiento forzado. Un niño, niña, adolescente es reclutado en Colombia cada 20 horas. Una mujer desaparece en Colombia cada 5 horas. Múltiples crímenes, urbanos, rurales. Más de 70 masacres en lo que va corrido de este año. El Catatumbo que arde con más de 108.000 víctimas de desplazamiento. Los grupos armados, las guerrillas, narcoguerrillas, narcoterroristas que utilizan drones y asesinan todas las semanas campesinos, soldados. Y el senador Cepeda viene a construir esta narrativa, amigos. Ayúdeme a desmontar esta narrativa. Ahora el lío es la ciudadanía de la Espriella, del Tigre Abelardo. Pero cuando Petro se instaló siendo también ciudadano italiano con doble ciudadanía, no, el problema es de Cepeda contra Estados Unidos, el problema de Cepeda es construir
en la narrativa de la opinión esta idea antiimperialista. Va a construirlo por ahí, no tiene otras cartas, veamos. Para obtener esa ciudadanía de la Espriella, prestó juramento de nacionalización en este país, lo cual trae el tema jurídico, que es súper discutible, de si Estados Unidos activa o no los mecanismos, de si es incompatible o no con el ordenamiento jurídico colombiano, que no lo es, solamente si Estados Unidos activa o no sus mecanismos de verificación. Es una discusión de alto nivel jurídico. Cepeda quiere volver una discusión ambigua jurídica que tiene debate, que no tiene posiciones claras, que es de interpretación y que es un debate bagatelar ahora. Quiere volver una discusión jurídica, leguleya, una causa de desobediencia civil. Ineludiblemente compromisos y obligaciones que se hacen incompatibles, repito, se hacen incompatibles con el ejercicio de la función y la condición. Como si fuese un augur. Tienen los conceptos que seguramente les da a algún abogado de esos, de los montes, que les dan todas estas ideas jurídicas. Presidencial en Colombia. El juramento de ciudadanía de Estados Unidos, recordémoslo, establece una obligación de lealtad exclusiva al orden constitucional de ese país cuando exista un conflicto con otros órdenes constitucionales. Es decir, que ante cualquier conflicto entre la soberanía constitucional de nuestro país y la soberanía constitucional estadounidense, de la Espriella tendría que tomar partido por esta última. Bueno, eso parece una pregunta de preparatorio, de Facultad de Derecho. El galimatías. Si Colombia termina en un problema de soberanía en la guerra contra Estados Unidos, el tigre Abelardo tendrá que tomar partido. Es el presidente. Creo que es evidente, senador. Realmente habría otras cartas que jugarse, pero bueno, veamos. Son 13 minutos. No sé si vayamos a ver todo. Apenas llevamos 2 minutos y ya pienso que esperamos que se discutan los problemas centrales del país. Segundo, también es de conocimiento público que entre el año 2013 y 2019, Abelardo de la Espriella fue abogado y asesor legal de Alex Saab. Bueno, vamos con el interminable asunto de Alex Saab y el caso que llevó de la Espriella Lawyers, y del cual se facturó y se pagaron los impuestos y se reportaron las facturas y el caso también fue abandonado, explicó el tigre Abelardo en su momento y muchas veces por qué el caso se abandonó. Saab no quiso hacer el acuerdo, de manera que ya la oficina no le llevó el caso, pero bueno, se sigue en la discusión de los que hayan pasado por la oficina de Abelardo de la Espriella Penalista, una oficina famosa, Colombia, Estados Unidos. Y bueno, Cepeda vuelve sobre ese otro punto también bastante superado. Veamos. Acusado de lavado de activos en Estados Unidos. Durante ese periodo. Cierto, una oficina de penalistas de alto nivel, cuando decide llevar un caso complejo como el de Saab, e insisto, la oficina misma abandonó el caso, luego de que Saab les mintiera y no quisiera tener un acuerdo con Estados Unidos, y luego ya saben cómo terminó Saab, dónde está ahora. Pero aquí se trata de hacer la conexión. Bueno, es como si yo hiciera acá una conexión de Iván Cepeda con las FARC, con el botofusil, con su cercanía y no cuestionamiento de todo lo que hacen los insurgentes.
con las preguntas que debería responder acerca de los votos en estos lugares de conflicto donde dominan los grupos armados y donde gana siempre él, con más del 90, 95, 97, 98 y hasta 100% de las mesas. Sería interesante, miren los números, cuántos votos, que se cayera la fachada, amigos, se cayeran las máscaras. ¿Por qué no se declara en desobediencia civil también contra el reclutamiento forzado? Siempre es la misma cosa. Su firma representó a Saab en distintos asuntos jurídicos. El propio de la Espriella ha reconocido esa representación y ha sostenido que se trató del ejercicio profesional de la defensa de un cliente, afirmando que todos los honorarios recibidos fueron legales y que su actuación fue estrictamente jurídica. Tercero, no obstante, hay hechos que ponen en serias dudas estas afirmaciones. Hace algunos días, 11 congresistas del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Bueno, y aquí viene el tema de la soberanía. Cuando la izquierda extrema es apoyada internacionalmente por el español Pedro Sánchez, por la morena en México, por Sheinbaum, por la izquierda extrema española, y también por el sector y el vector de izquierda del Partido Demócrata. Es lo que sucede a su turno hacia la derecha, cuando la derecha internacionalmente apoya a candidatos localmente. De manera que este es el embudo del senador Cepeda. Él se escandaliza cuando apoyan a sus rivales, pero luego él presenta los apoyos internacionales a él y a sus ideas o a sus propuestas o a sus estrategias dentro de esa batalla en el hemisferio, sí lo presenta como algo válido. Y entonces ahora va a coser la idea de que Abelardo de la Espriella es un agente de la DEA. Cada cosa es más descabellada en Cepeda. Hasta yo haría mejor oposición que Cepeda. Todo esto es una cortina de humo para que no se hable y no esté en el centro de la opinión el empalme anticorrupción que les están aplicando los patriotas al fallido, caótico, catastrófico, delincuencial gobierno saliente y al proyecto socialista del siglo XXI que representa el señor Cepeda. En un comunicado o comunicación dirigida al fiscal general de ese país y al secretario del Tesoro estadounidense, señalaron que existe evidencia de que transacciones bancarias e inmobiliarias financiadas parcialmente por Alex Saab podrían beneficiar a De la Espriella y que es posible que los activos que el abogado posee en los Estados Unidos hayan sido adquiridos ilegalmente. Bueno, ¿cómo les parece una afirmación como esta? Ahí te va. Vamos, Cepeda. Ahora no se sabe bien si De la Espriella es cuota de los narcos, si De la Espriella es agente de la DEA, agente de la CIA, si De la Espriella es un infiltrado de la derecha en la izquierda en la derecha, si De la Espriella te asustan las pesadillas o no, si el tigre te muerde duro o no.
No sé qué decir. Yo diría más bien, respóndeme por esto. Son muchos votos en la sombra. ¿Qué está pasando allí con esos votos? Con esos lugares del territorio. ¿Será que hay un discurso de un brazo armado y un brazo político? Muy grave, Colombia, despierta. Bueno, esto ocurría hace 8 horas, llevamos observando 3 minutos 40 del discurso del líder de la extrema izquierda castrochavista, el senador Iván Cepeda, jefe de la oposición en Colombia, que plantea desconocer la autoridad del presidente electo de la República de Colombia, legítimamente elegido, quien le ganó por poco más de 250,000 votos. Y bueno, quien Cepeda se acercó con muchísimos votos, pero también muchos votos de esos votos en la sombra, votos dudosos. 700,000 votos en la sombra. Y ahora plantea una serie de vericuetos jurídicos y los quiere plantear, discusiones jurídicas e interpretativas. Las quiere plantear como si él fuera el dueño de la verdad jurídica, el dueño de la legitimidad moral, el que pone condiciones. Extraño. Y quiere invitar a la desobediencia civil, alzar la población. No se entiende bien qué quiere hacer, pero no se lamenta del reclutamiento forzado, de las desapariciones de mujeres, de niños, del microtráfico, de la extorsión, del control del territorio, de cómo los grupos paramilitares aumentaron 400% en el gobierno de Petro. ¿Qué está pasando, Colombia? No se deje engañar por colores, por tonos, por estilos. ¿Podemos seguir? Gracias. En la misiva afirmaron los congresistas demócratas, comillas, esto significa ingreso de fondos ilícitos a territorio estadounidense. Ahora Cepeda va a vender la carta de los amiguetes demócratas como sentencia judicial en contra del Tigre. Es de un nivel de leguleyada, de difamación realmente supino. ¿Quién se traga esto? Y fíjese, todo presentado, puro castrismo, castrochavismo, presentado con colores suaves, con hablados suaves. Pero es el proyecto del socialismo siglo XXI fallido, amigos. Atentos todos aquellos que votaron alimentando este monstruo comunista, pseudocomunista, amigos. Y otras denuncias creíbles sobre posibles conductas delictivas de la Espriella. Esa es una citación de la carta. Y agregaron que ahora este señor, senador electo de la República, le está diciendo delincuente al presidente electo, al que reconoció días atrás, el que le ganó en primera y le ganó en segunda vuelta. ¿Para dónde va todo esto, amigos? ¿Para dónde va? ¿Usted qué opina? ¿Para dónde va esto? ¿Qué es lo que está haciendo el senador Cepeda? Está poniendo condiciones, está exigiendo renuncias,
pide explicaciones sobre vínculos con agencias estadounidenses. Vamos a ver qué condiciona el reconocimiento de la autoridad del presidente electo. Y habla de una desobediencia civil si sus exigencias no son atendidas. Esto justifica, vuelvo y cito comillas, un examen e investigación rigurosa por parte de nuestro gobierno. Cierro la cita. ¿Cuál? ¿De De cuál? la Espriella ha dicho que contribuyó a acercamientos de Alex Saab con las autoridades de Estados Unidos para resolver su situación jurídica. El hecho de que Saab y al menos un socio de la Espriella hayan sido procesados por la justicia de Estados Unidos, mientras que él no lo ha sido, amerita que se esclarezca cuál es la naturaleza de la colaboración de la Espriella con las autoridades de Estados Unidos. Quinto, por otra parte, Abelardo de la Espriella ha sostenido un estrecho vínculo con el narco paramilitar Jorge Luis Hernández Villazón. Bueno, parece que Abelardo es Iron Man, Abelardo es Spider-Man, Abelardo es Nikita. Abelardo es el agente secreto, amigo de todos, en todos los sectores, en el Departamento de Justicia, en el narcotráfico. Quiere pintar al doctor de la Espriella como lo que son ellos, jefes de la mafia, como lo que son los de su brazo armado. ¿Qué construcción es esta? Alias Bolichi, quien ha sido informante de las agencias federales de Estados Unidos. Sobre esta relación, el periodista Daniel Coronel ha establecido que Bueno, pero su periodista aliado. Lo mismo de lo que se lamentan es lo mismo que ellos hacen. Todo en llave. ¿Quién se la traga, amigos? el año pasado lo capturaron porque, según el FBI, junto con otros co-conspiradores, ese es el término que se utiliza en la justicia de Estados Unidos, venía cobrando sumas astronómicas. Bueno, tiene un buen libreto el senador Cepeda, el senador castrista, castrochavista. Ahí tiene un montón de hojas que le suministraron bien sus leguleyos abogados. No mira al frente, mira abajo, lee todo eso. Creo que sin esas hojas no podría explicar el extraño caso que ahora quiere construir y judicialmente, como ya sabemos que hace siempre, judicializando A delincuentes, prometiéndoles beneficios judiciales que no podía ofrecerles. Bueno, eso de hablar con delincuentes, prometerles beneficios judiciales, etcétera, de eso sabe bastante también el senador. Amigos, ¿desde cuándo el presidente electo tiene que recibir certificado de legitimidad expedido por Iván Cepeda, el infalible moral? ¿Desde cuándo el reconocimiento de la autoridad presidencial depende del derrotado? ¿Desde cuándo el perdedor de una elección puede decirle al ganador: solo lo reconozco si usted hace lo que yo le exijo? Y luego comienza a difamarlo judicialmente. Es lo que hace siempre. Eso no es una democracia madura. Eso es convertir la oposición en poder de veto moral. Eso es lo que quiere hacer el senador. Usted quiere convertir la oposición en un poder de veto moral, no en oposición política. Usted lo quiere llevar al plano del veto moral, donde usted se cree infalible, pero no lo es, porque lo persigue la sombra, los votos en la sombra, porque lo persigue, senador, la sombra del reclutamiento. Que usted no se ha enfrentado contra el reclutamiento. Quisiéramos que hiciera marchas contra el reclutamiento, que se declarara en desobediencia civil contra el reclutamiento forzado.
Hay que ser muy claros, el resultado electoral no queda suspendido porque a Cepeda no le guste Abelardo, el tigre. La autoridad del presidente electo no nace del permiso que le vaya a dar a la oposición del pacto histórico. Nadie se llame a engaños, nadie se equivoque, amigos. La autoridad del presidente electo nace del voto, del escrutinio, de la certificación institucional y por supuesto y por encima de todo, de la constitución política, amigos. Cepeda sabe eso. Por eso su jugada no es, en el fondo, jurídica, como parece. Él sabe que no. Su jugada es política, quiere mover el terreno, quiere sacar la discusión del resultado y llevarla al campo de la legitimidad. Quiere que el país deje de discutir qué gobierno viene, qué empalme anticorrupción se hace por el desastre que recibe. Él no quiere esa discusión. Él quiere que el país deje de discutir lo esencial y empiece a discutir si el gobierno merece existir o no, si es legítimo o no. Y quiere convertir su derrota en una forma extraña de resistencia ilegítima. Senador, su oposición es parlamentaria ahora. Es irresponsable si pretende movilizar bajo la idea de que el presidente electo está viciado por todos estos vericuetos jurídicos y todas estas difamaciones, senador. Es una maniobra de alto riesgo. Millones votaron por usted y no millones tienen esas ideas castrochavistas, senador. Decir que no reconoce la autoridad del presidente electo, condicionándolo, es muy peligroso. Si es el líder de la oposición, le está hablando a las calles, a las bases, a los sindicatos, a las juventudes, a los colectivos, a sectores radicalizados, a disidencias, a estructuras urbanas, del narcocrimen, a quienes no les interesa el tránsito del poder, a quienes están locos y consideran que no van a reconocer los resultados, y a cualesquiera que estén buscando una consigna para no aceptar la nueva realidad política de Colombia. Ojo, amigos, porque eso no queda en el papel en un país como Colombia. Mucho ojo. Uno de los cómplices de alias Boliche es el socio de la Espriella, Daniel Peña Redonda Gómez. Sexto, es decir, que las autoridades estadounidenses deben aclarar si el señor Abelardo de la Espriella ha sido o es agente o colaborador de la DEA, de la CIA o de cualquier otra agencia de seguridad de los Estados. Wow, amigos, eso está de película de Netflix. El tigre agente de la CIA. ¿Vos te imaginás? Ustedes se pueden imaginar esa película con el tigre Abelardo, interpretada por el tigre Abelardo. Agente T, agente T, 00T, Tiger, al servicio de la CIA. Interpretado por el mismo Abelardo de la Espriella. Bueno, ya fue actor en la película de One Piece, ya era actor y presentador desde los 10 años de edad, de los 11 años de edad. Nacido para liderar, nacido para comunicar. Abelardo Gabriel de la Espriella Otero, el nuevo presidente de la República de Colombia, el tigre Abelardo. Con sus alfiles, José Manuel Restrepo, Rodrigo Lara, Mauricio Gómez, Paola Holguín y todos los demás. Pero bien, Cepeda habla de la nacionalidad como excusa y bueno, esto no es una bomba jurídica automática. No voy a entrar en esos detalles jurídicos,
pero pues no hay una ilegitimidad evidente, no hay ninguna causal sobre ello en el ordenamiento jurídico colombiano. Hay un vacío del todo sobre el punto y de interpretación no puede colegirse, pero es un punto de interpretación. El asunto no es simple jurídicamente hablando y Cepeda lo sabe. De allí la irresponsabilidad de la instrumentalización de ese punto. La Constitución colombiana, amigos, reconoce que la calidad de nacional colombiano no se pierde por adquirir otra nacionalidad. Ese es principio constitucional. Un colombiano por nacimiento no deja de ser colombiano por tener otra nacionalidad. Y en territorio colombiano, ese colombiano se somete a la Constitución y a las leyes de Colombia. Bueno, si llegara a haber controversia jurídica concreta que se presente ante las autoridades competentes de Estados Unidos, en Colombia no hay ningún conflicto, habría que argumentar de qué causal se habla, si hay una inhabilidad real, tendría que ser demostrada en un procedimiento administrativo en los Estados Unidos, si hay conflicto de intereses, qué trámite seguir. De manera que lo que no se puede hacer es convertir una discusión jurídica compleja en una consigna de desconocimiento de la legitimidad de un presidente electo. Ese es el truco. Tomar un asunto debatible y volverlo bandera de insubordinación política. Votos en la sombra. Amigos, una cosa es decir, bueno, que esto lo estudie una corte, que el Departamento de Justicia se pronuncie, y otra es decir, si no acepta mi interpretación, hay otras interpretaciones, si no acepta mi interpretación, no reconozco su autoridad. Mientras Colombia, en manos de 30.000 hombres en armas, grupos narcoterroristas, tráfico de personas, mujeres que desaparecen, niños, niñas, adolescentes que son reclutados a diario, crisis en la salud, problemas económicos y unas falsas ideas de mejora por pocos números que no son tal en la realidad. Así que esto que plantea Cepeda es gravísimo, amigos, porque entonces el derecho deja de ser un canal institucional y se convierte en munición política. Ustedes lo oyen. Una carta de unos congresistas demócratas que acusa, que pone sospechas. Pero no importa lo que decida la Constitución, importa lo que Cepeda declare que es moralmente aceptable. Eso es muy peligroso lo que quiere hacer Cepeda con esa conducta, con ese comportamiento que lo que esconde es autoritarismo, escondido de judicialismo político. Ya no importa el juez, importa la consigna. Ya no importa la regla general, lo que importa es la narrativa. Y aquí hay que defender al tigre, amigos. Defenderlo con precisión. Aquí hay que defender al tigre bien. Abelardo no tiene por qué renunciar a una nacionalidad porque Cepeda se lo exija en rueda de prensa. Tampoco se lo exigieron a Petro. Pero nadie lo dice. ¿Cómo es eso? Abelardo ha decidido someterse a la Constitución colombiana como cualquier presidente. Y si alguien cree que existe un impedimento, que lo pruebe donde corresponde. Pero no salga asumiendo que es una verdad, difamando y provocando al pueblo que votó por usted. La autoridad presidencial no puede quedar secuestrada por un ultimátum de quien perdió ni por un ultimátum de los grupos armados. La democracia no funciona así. Porque pareciera estarse alineando el brazo político con lo de facto, con lo del territorio, con la sombra. Así que muy grave, porque si mañana cada derrotado inventa una condición previa para reconocer al ganador, Colombia no vuelve a tener una transición pacífica, amigos. Cada elección se volverá un pleito de obediencia, cada posesión se convertirá en una amenaza y cada gobierno empezará sitiado no por hechos, sino por sospechas, y ese es el veneno que hay que denunciar.
veneno virulento que está lanzando el líder castrochavista colombiano, Cepeda Castro. Y la palabra desobediencia no es inocente, amigos. Estados Unidos. Esa condición pondría en tela de juicio su idoneidad para ser jefe de Estado colombiano, garante de nuestra soberanía y, por supuesto, guardián de la Constitución política. No se puede ser agente de la DEA o colaborador de la DEA y jefe de Estado en Colombia. Séptimo. Bueno, ha difamado al doctor Abelardo de la Espriella, lo hace quedar como agente de la DEA. Bueno, no sé cómo sería eso, ser agente de la CIA y presidente de un país, eso es de película. Habría que preguntarle a Yoda, allí atrás, a Baby Yoda, ¿cómo es eso de ser agente secreto T, de Tiger, 00T, y presidente de todo un plan de la CIA para poner un presidente en Colombia? Yo pienso que la gente que votó por esta mentira castrochavista no se trague este sapo, esta pelota. Me parece un poco un insulto tratar de vender la idea de que ahora el doctor de la Espriella, el presidente electo, el fenómeno político de la historia reciente de Colombia, es un agente de la CIA, de la DEA, no sabe bien, de los narcos, de aquí, de allá, de todos lados, pero no cuestiona el crimen en Colombia, el crimen organizado, el reclutamiento de niños, el uso de drones, de lanzaderas, de explosivos de todo tipo, las muertes de soldados. No lo hace este líder castrochavista que es Iván Cepeda. Estas circunstancias se suman a la abierta interferencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en nuestro proceso electoral que él mismo, no nosotros, él mismo, afirmó fue definitiva para la elección de su candidato en Colombia. Eso mismo afirmó Donald Trump, eso es cierto, eso dijo Trump, que el tigre no tenía opciones y que gracias a él había ganado, pero ¿quién se lo cree? Más bien contéstame esto. No mires la paja en el ojo de tu hermano, mira primero la viga en el tuyo, dice la palabra, amigos. Todos somos pecadores. ¿Por qué habla de desobediencia? Esa palabra tiene peso moral, tiene tradición. Cepeda la está usando esta vez contra un presidente electo. Un presidente que todavía ni siquiera se ha posesionado. Y ya él está hablando de desobediencia. Pero no hay segregación, no hay opresión, no hay abusos graves, no hay cierres democráticos, no hay leyes manifiestamente inmorales, no hay ningún régimen distinto al suyo propio. El del narcopresidente. El del guasón. Ese es el único régimen que hay ahora, así que el senador está usando esta herramienta, una herramienta extrema del ciudadano frente a la injusticia evidente, la está usando de una manera canalla, tipo preventiva, no se sabe bien qué es lo que quiere hacer. Abelardo no ha gobernado, no ha firmado decretos, no ha presentado reformas, no ha dado órdenes presidenciales, no ha nombrado a todo su gabinete, no ha ejecutado políticas públicas,
No ha tenido tiempo siquiera de equivocarse como gobierno y ya Cepeda habla de desobediencia civil. Para que ustedes vean hacia dónde va la cosa, amigos. ¿Hacia dónde va la cosa? No espero que usted gobierne, yo ya lo declaro bajo sospecha. Aquí está construyendo toda la difamación. Colombia el pasado 21 de junio. Octavo, la doble condición vendiendo de odio contra Estados Colombia, Unidos para luego levantar al pueblo. Ciudadano estadounidense y posiblemente colaborador directo del gobierno y de las agencias de seguridad. Así lo quiere plantear, como un agente secreto de los Estados Unidos para que el pueblo se le levante. Está apuntalando la narrativa cultural, política, que precede lo que mejor saben hacer estos castrochavistas. Incendiar para extorsionar al poder y en el poder. Esto es profundamente antidemocrático, amigos. Y además es una banalización total de la desobediencia civil. Porque qué tal que todo desacuerdo, por muy fuerte que sea, se convirtiera en desobediencia civil en la democracia. La desobediencia civil dejaría de ser un recurso, digamos, exótico, excepcional, y se convertiría, como ahora, en una herramienta ordinaria de oposición. Pierde grandeza, pierde seriedad, pierde límites, pierde confines. Es antidemocrático. Cepeda lo que está haciendo es tratando de vestir, de disfrazar como acto moral lo que en realidad es una maniobra de presión política, y hay que decirlo sin miedo, una desobediencia civil contra un presidente electo antes de que gobierne y sobre una controversia jurídica altamente discutible no es ninguna valentía democrática, es un engaño, es una irresponsabilidad institucional. ¿Y qué es lo que está planeando entonces? ¿Por qué no ocurre en Suiza? No ocurre en un país sin grupos armados. No ocurre en una democracia fría y estable. Ocurre en Colombia. Ocurre mientras el Catatumbo está bajo drones, mis amigos, bajo ataques de drones. Ocurre mientras la troncal de Occidente aparece con explosivos. Día tras día, ocurre mientras el clan del Golfo le escribe al presidente electo, ocurre mientras las disidencias mandan mensajes contra el Tigre, ocurre mientras el país viene de disturbios postelectorales, ocurre mientras millones de personas están emocionalmente cargadas por una elección cerrada. Así que, amigos, en ese contexto, pronunciar la palabra desobediencia no es un juego académico para los abogados leguleyos de Cepeda. Él sabe muy bien que es encender un fósforo cerca de la gasolina. No se vayan, amigos, suscríbanse, esto es Situación de Crisis. Apóyenos, canal independiente, posmoderno, analizamos las cosas de otra manera. Situación de Crisis, el orden detrás del caos. Suscríbase, apóyenos, canal independiente de análisis. Cruzó la línea Cepeda, amigos. La derrota que no quiere ser derrota. Aquí está el fondo político. Cepeda perdió. Perdió por poco, sí, pero perdió. En democracia, perder por poco no convierte al perdedor en copresidente, en extorsionista político, en manipulador. Perder por poco no le da derecho a condicionar la posesión presidencial.
Perder por poco no convierte su programa derrotado en requisito obligatorio para el gobierno que ganó. Así no funciona la democracia, pero él no lo entiende, es comunista. Perder por poco no le da poder de veto sobre la autoridad del ganador. Lo hace jefe de la oposición, senador electo de la República. Le da una cosa muy importante, es el deber de hacer oposición, y una oposición con millones de votos es ya poderosa. Así que tiene una gran responsabilidad, senador. Puede marcar el debate nacional si quiere, bloquear abusos si se presentan, construir alternativas. Ahí está el doctor Lara para ello. Fue colega suyo en el Senado. Es un demócrata, es un liberal. Puede defender a sus electores. Puede llegar al Congreso con fuerza, con firmeza. Pero tiene que aceptar una regla básica, senador. Perdió la presidencia. Perdió la presidencia. Perdió la presidencia. Ese es el punto que parece no querer asumir plenamente. Dice actuar pacíficamente, pero amenaza con desconocimiento. Dice defender la democracia, pero cuestiona la autoridad antes de que el gobierno empiece. Es una derrota convertida en ofensiva de pura deslegitimación. No nos confundamos, amigos. Esa estrategia no busca resolver un problema jurídico. Busca mantener encendida una base política que se está enfriando. Busca darle a la militancia una causa. Busca decirle a sus votantes que no perdieron realmente, que les arrebataron la legitimidad. Qué falacia, qué grave error. Decirles que no tienen que obedecer si no aceptan sus condiciones, que extorsiona la democracia, que se puede resistir desde ahora. Esa narrativa es peligrosísima, amigos. Transforma el dolor de perder en rabia institucional. Es la mayor irresponsabilidad de un líder en una democracia. El Tigre ganó, Cepeda. Esa es la realidad política. Ganó la primera y ganó la segunda vuelta en franca lid. Y la primera obligación de un demócrata, si usted lo es, senador, y de una democracia, es que el derrotado no intente incendiar la casa porque no le gustó el resultado. Así es. No de ultimátums, senador. Usted tiene el deber de no incendiar el país. No confundamos las cosas. Presente las pruebas de que el Tigre Abelardo es agente de la CIA. Lleve el caso a la autoridad competente en Estados Unidos o en Colombia de lo uno o de lo otro. Y si le preocupa la extradición de Petro, que se la buscó, haga control político y páguele usted la defensa jurídica. No se presente como defensor de la soberanía cuando es pura estrategia política para poner bajo sospecha el acto soberano que acaba de ocurrir. No ofenda a la nación. Eso no es defensa de la soberanía, es instrumentalización de la soberanía para mantener viva una pelea electoral que ya terminó. Tenga mucho cuidado con las palabras que dice, dirigidas a la calle, dirigidas al brazo armado, al brazo urbano y a los grupos de extrema izquierda armados. Aduladores suyos también. Y aquí vamos a decir algo incómodo, senador. Hay que decir algo incómodo y es el doble rasero democrático de esta izquierda. ¿Qué es esto? ¿Son demócratas o no lo son? Durante años, muchos sectores de la izquierda han hablado de democracia, de respeto al voto, de soberanía popular, de voluntad ciudadana, de garantías para la oposición.
Muy bien. Pero esas palabras valen especialmente cuando se pierde, mis camaradas. Allí es cuando demuestras que eres un demócrata o que no lo eres. Esa es la prueba democrática. La prueba democrática no está en respetar el resultado que nos favorece o solo cuando nos favorece. Está en respetar el resultado que nos derrota, amigos. Y allí Cepeda está fallando porque no está probando ser demócrata. Se está inventando todo este vericueto para embolatar y seguir embolatando la prueba democrática. No quiere presentarse a ese test, al test democrático. Fue una aceptación con veneno, un reconocimiento condicionado y ahora no lo reconoce, una derrota que está administrando como plataforma de resistencia, desesperado, doble rasero. Cuando la izquierda gana, pide reconocimiento pleno, respeto institucional, que no la saboteen, que no haya golpes blandos, que no la deslegitimen. Pero cuando pierde, y al menos en esta salida pelando el cobre de Cepeda, el lenguaje de desobediencia y desconocimiento emerge. No funciona así, izquierda. Las reglas no pueden valer solo cuando convienen. Y luego a desmontarlas. Ese es el manual. No puede ser así. ¿Qué tal que Abelardo hubiese perdido y hubiese llamado a desconocer la autoridad de Cepeda antes de posesionarse? La izquierda estaría denunciando un intento de ruptura democrática, se los aseguro. Y probablemente tendría razón, como tenemos razón ahora cuando denunciamos este intento, enésimo intento de ruptura democrática. Ahora la izquierda no puede normalizar lo mismo cuando viene de su lado. La coherencia democrática exige aceptar que el adversario puede ganar y que aquí el adversario ganó. Nadie los robó. Hay muchas preguntas en la sombra. Muchas preguntas en la sombra, amigos. A los votantes de Cepeda, algo con respeto, pero con firmeza. Ustedes tienen el derecho a estar tristes, en desacuerdo, preocupados o incluso indignados. Tienen derecho a oponerse al gobierno del Tigre Abelardo. Tienen derecho a exigir garantías. Tienen derecho a la protesta pacífica. Tienen derecho a organizarse. Tienen derecho a volver a ganar en el futuro si convencen al país. Pero no tienen derecho a destruirlo porque perdieron. No tienen derecho a hacerlo invivible porque perdieron. Eso es trampa. No se trata de eso. Pero no les hace bien que los conduzcan a una estrategia de desconocimiento. No les hace bien que conviertan su frustración en una especie de desobediencia enrarecida. No les hace bien que les digan que el presidente electo solo será legítimo si acepta condiciones impuestas por quien perdió. No les hace bien construir una narrativa, como de película de cine, de que el presidente es un agente de la CIA, que el presidente no va a trabajar por Colombia, no representa los intereses del país. Mírenlo ustedes, cómo trabaja desde ya. No se dejen engañar por una narrativa, un discurso de un socialismo siglo XXI. Derrotado, perdido, que se esconde, un comunismo que se esconde dentro de un modelo democrático que lucha por salir adelante. Esto no fortalece a la oposición, lo digo con respeto, pero con firmeza. Una oposición seria se estaría preparando para ganar en el Congreso, para controlar al gobierno, construir argumentos, para defender derechos, pero para denunciar abusos reales, sin difamaciones.
no con una irresponsabilidad peligrosa como esta. Así que, amigos, yo debo decirlo, Cepeda cruzó la línea, la cruzó porque pasó de la oposición legítima al lenguaje del no reconocimiento antidemocrático. La cruzó porque tomó una discusión jurídica súper debatible y la convirtió en amenaza de supuesta desobediencia civil. La cruzó porque después de perder intenta imponer condiciones al presidente electo. La cruzó porque usa la soberanía como bandera mientras debilita la autoridad nacida del voto soberano. La cruzó porque habla de desobediencia antes de que Abelardo gobierne. La cruzó porque en un país lleno de grupos armados, corredores bajo amenaza, drones y fracturas institucionales, jugar con la legitimidad presidencial es jugar con fuego, amigos. Por eso hay que responder con toda la fuerza del argumento. Abelardo ganó y es el presidente. Hoy defendemos al tigre. Sí, pero defendemos todavía algo más que el tigre. Defendemos que en Colombia el poder se decide en las urnas, no en el chantaje. Se controla con la Constitución, no con las amenazas. Se disputa en la democracia y no con los desconocimientos difamatorios. Oposición es necesaria, pero no la deslegitimación y la difamación y la judicialización política. La protesta es legítima si es pacífica, si no están aliados con los narcoguerrillas y los narcoterroristas. La democracia admite derrota. Lo que no admite es que el derrotado quiera incendiar la legitimidad del ganador. Ojos abiertos, amigos. Ojos abiertos. Ojos muy abiertos. Mapa abierto. La elección terminó. El presidente electo se respeta. Estamos todos firmes con Abelardo, firmes con Colombia, firmes con la institucionalidad, con la Constitución y la ley, y firmes por la patria. Nos vemos.